¿Qué son los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola? Esa será la pregunta que vamos a responder durante estos minutos. Soy Dubén Cabrita y espero acompañarlos e ir trabajando en esta primer acercamiento junto con ustedes a los ejercicios espirituales. Lo primero que hay que decir es que este librito que tengo aquí en mis manos tiene 370 puntos, de los cuales San Ignacio quiso desglosar para que toda aquella persona que fuera ejercitada en los ejercicios espirituales tuviese una metodología para hacer un acercamiento a esta experiencia de los ejercicios. ¿Qué hay que decir? San Ignacio no escribió los ejercicios espirituales en una sola sentada. San Ignacio, en el transcurrir de su vida, logró escribir los ejercicios y darle forma a la experiencia que él mismo estaba viviendo en su propia vida. El padre González de Cámara nos dice en el número 99 de la autobiografía lo siguiente, cito: yo, después de contadas estas cosas, a 20 de octubre pregunté al peregrino sobre los ejercicios y las constituciones, deseando saber cómo las había hecho. Él me dijo que los ejercicios no los había hecho todos de una sola vez, sino que algunas cosas que observaba en su alma y las encontraba útiles, le parecía que podrían ser útiles también a otros, y así las ponía por escrito. Verbi gracia, del examinar la conciencia con aquel modo de las líneas. Las elecciones, especialmente me dijo que las había sacado de aquella variedad de espíritus y pensamientos que tenía cuando estaba en Loyola, estando todavía enfermo de una pierna. Y me dijo que las constituciones me hablaría más tarde. Esto lo dice el padre González de Cámara, que fue el encargado para escribir la autobiografía de Ignacio, y este punto me parece importante porque Ignacio mismo nos dice que él no escribió los ejercicios de una sola sentada. Este librito se cree que se escribió en 4 etapas de su vida. En el año de 1522 a 1523, Ignacio estaba en Manresa. Con toda la radicalidad de su seguimiento a Jesús, Ignacio se va a una cueva y se pone a escribir y a vivir una experiencia espiritual metido en la cueva. Se cree que en esta etapa de su vida, en este año en el que estuvo en Manresa, escribió algunos puntos que iremos trabajando en los ejercicios en la vida corriente o en los ejercicios cuando se haga los días de retiro. Escribió las 2 banderas, el Rey Eternal, las reglas para discernir espíritus, más propia de la primera semana, los 3 modos de orar. Escribió algo de la esencia del principio y fundamento, pero no fue aquí en esta etapa de su vida donde escribe el principio y fundamento. El segundo momento en que Ignacio se sienta para escribir los ejercicios espirituales es cuando estaba en París, del año 1528 a 1535, y aquí en París se encuentra una primera redacción del principio y fundamento, los 3 binarios, las 3 maneras de humildad, la contemplación para alcanzar amor, las anotaciones, las adiciones y una primera serie de reglas para sentir con la iglesia. Se escribió en esta etapa. La tercera, en Italia, de 1536 a 1539, Ignacio da la versión definitiva del principio y fundamento, escribe los misterios de la vida de Cristo y las reglas para ordenarse en el comer, y en Roma, de 1539 al 41, escribe las reglas de discreción de espíritu más propias de la segunda semana, notas para servir y entender escrúpulos, reglas para sentir con la iglesia. Entonces les digo esto porque San Ignacio no escribe los ejercicios de una vez, sino que en el transcurso de su vida los trabaja. Los ejercicios espirituales
Se dividen en 4 semanas, como ustedes ya deben saber. La primera semana se trabaja todo lo que tiene que ver con el pecado en nuestra vida, se trabaja el principio y fundamento, se trabaja algunas parábolas. En la primera semana hay un acercamiento, la vivencia de Dios desde nuestra fragilidad. En la segunda semana, Ignacio trabaja todo lo que tiene que ver con la encarnación, lo que tiene que ver con el nacimiento de Jesús, el Rey temporal y el Rey eternal. Es un pasearse por la vida de Jesús, un pasearse por su pasar, vivir en esta vida Jesús. La tercera semana trabaja todo lo que tiene que ver con la muerte, con la pasión, muerte de Jesús, donde nos identificamos con ese dolor, con ese Dios que nos entrega a su Hijo por la redención del mundo. Y en la cuarta semana trabajamos la resurrección de Jesús, las apariciones, la contemplación para alcanzar amor y nos prepara para vivir la vida a partir de esta semana. ¿Qué son los ejercicios espirituales? Los resumo en 4 puntos. El primer punto tiene que ver que los ejercicios espirituales se hacen para tomar el Evangelio de Jesús en serio, para poder identificarnos con Jesús, con un Jesús cercano a nuestra vida. Los ejercicios espirituales nos ayudan a que nosotros como discípulos podamos ser fiel a Jesús. Nos llamamos católicos, nos llamamos cristianos, nos llamamos seguidores de Jesús y muchas veces eso no lo ponemos en práctica, ni siquiera con 15 minutos diarios de oración. El identificarnos con la vida de Jesús implica que podamos ser seguidores fieles de Él. Y para ser fiel a Jesús tenemos un método que son los ejercicios espirituales para identificarnos con ese Jesús. La segunda es que los ejercicios espirituales nos ayudan a ordenar los afectos, a romper las ataduras interiores, nos ayudan a ser verdaderamente libres de nuestra manera de proceder, de dejarnos incluso engañar por la mente, para que sea el mismo Evangelio de Jesús quien guíe nuestra vida. El tercer fin que tienen los ejercicios espirituales es ayudarnos a encontrar y a hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Lo que veamos que es nuestro principio y fundamento, nuestro fundamento de vida, pues poderlo poner en práctica. Y lo cuarto tiene que ver con saborear que hay un Dios cercano que quiere estar cada día a nuestra disposición. Los ejercicios espirituales no son un taller, no son un curso para profundizar filosofía o teología. Tampoco intentan ser así algo como que un descanso. No venimos a hacer los ejercicios espirituales para descansar, sino todo lo contrario, para trabajar muchísimo la interioridad. No son un curso de Biblia, no son una catequesis, no es para hacernos más devotos de los santos. No tiene nada que ver con esto. Los ejercicios espirituales nos ayudan para poder entablar una relación con Jesús directa, una relación con Dios donde no existe ningún intermediario, donde Dios se comunica con su criatura. Ojalá puedan tener una disposición de alma para que este encuentro con Dios pueda ser llevado desde el amor, desde la ternura de un Jesús que quiere comunicarse con cada uno de nosotros.